the beloved boy king turned tyrant. In my youth, I witnessed William's rise to power and his transformation into the Nemesis who laid waste to Nosgoth. Hola mortales. En este gran universo de Legacy of Kain hay muchos personajes importantes que marcaron la historia de Nosgoth, los cuales me parecen muy interesantes conocer un poco de ellos, por lo que hoy hablaremos de Guillermo el Justo, un dictador para algunos y un mártir para otros, el cual también tuvo en su posesión la espada Soul River. Espero lo disfruten. Guillermo o William el Justo, conocido más tarde como Nemesis, fue originalmente el benévolo niño rey de un reino del norte de Nosgoth durante la historia anterior a Blood Omen. Aunque sus súbditos lo describían como bondadoso y justo, William fue corrompido por los designios de Mobius, el transportador del tiempo, convirtiéndose en un déspota sádico empeñado a masacrar a la civilización con su ejército fanático, las legiones de la Némesis y la segadora de almas. Con la esperanza de derrotar al tirano durante su persecución del Círculo de los Nueve, el vampiro Kain viajó en el tiempo hasta la juventud de William y aprovechó la oportunidad para asesinar al joven gobernante. Mató a William, desencadenando así una paradoja y creando una nueva línea temporal, una en la que Mobius había condecorado al niño rey como mártir, iniciando una cruzada genocida contra la raza vampírica. William solo estuvo presente en Blood Omen Legacy of Kain, y su sarcófago ocupado apareció en Soul River 2. A juzgar por el auténtico fervor y fanatismo de sus legiones descrito por Kain, parece que era un líder muy carismático, pero el argumento de Blood Omen Legacy of Kain se deduce que alcanzó el poder supremo como Némesis gracias a los consejos de Mobius y a sus armas, y no a sus habilidades sobrenaturales. De joven era un espadachín muy potente y extraordinariamente resistente, pero por lo demás era relativamente insignificante en comparación con los demás enemigos de Kain. En la era anterior a Blood Omen, años antes del nacimiento de Kain, Guillermo el Justo, el gobernante de un reino humano en el noroeste, se había originado como un bondadoso y gentil benefactor de la tierra, genuinamente querido por su próspero pueblo. Cuando Mobius llegó a su reino dirigiéndose y congregando a multitudes de aldeanos de William con discursos de odio contra la población vampírica de Nosgoth, su acogida entre la plebe fue lo suficientemente entusiasta como para garantizar una audiencia personal con el rey. En la fortaleza de Guillermo el Justo, ambos se encontraron por primera vez. El niño rey desconfiaba ligeramente de los motivos de Mobius, pero el visitante le aseguró que su único objetivo era derrotar a los enemigos de Guillermo. Mobius le regaló a William la segadora de almas, una antigua espada devoradora de almas y otras armas, y le advirtió de la presencia de un vampiro asesino. Decidió no mencionar su papel como miembro del Círculo de los Nueve y Guardián del Tiempo, desestimando la forma en que se enteró de la existencia de este asesino invasor como un conocimiento sin importancia. Supuestamente el tramposo transmisor del tiempo actuaba solo para preocupación por la vida de su majestad. Lo cual Mobius tenía todo planeado. Se encargó de sembrar ese odio en William volviéndolo un tirano. Guillermo despidió a Mobius pero estaba ansioso por volver a hablar con él. Así, Guillermo tomaría a Mobius como consejero y durante los 40 años siguientes siguió conspirando con el transmisor del tiempo. Esta colaboración cambió su naturaleza con el paso de los años. Los insidiosos designios de Mobius le transformaron gradualmente, pasando de ser un monarca bondadoso y justo a un déspota y tirano sádico, el Némesis, dispuesto a obligar a Nosgoth a arrodillarse. Guillermo forjó un ejército fanáticamente leal y despiadado. Las profetizadas legiones de la Némesis destinadas a arrasar los últimos remansos de paz de Nosgoth y provocar el fin de la civilización. Sus fuerzas crecieron al igual que su poder personal a expensas de su carácter inocente y benigno. En los sucesos de Blood Omen luchaba por la dominación global y la esclavitud de las personas que pensaban correctamente, torturando y ejecutando a cualquiera que se le opusiera. Libremente decapitando, destripando y empalando a campesinos y guerreros por igual en sus propias aldeas. A medida que crecía su infamia, se hizo evidente que el Némesis traía consigo la muerte y la lucha, el dolor y la miseria, y todos creían que aquello nunca acabaría. Kain observó estos sombríos presagios desde lejos, escuchando historias del ascenso de William al poder y su transformación a medida que crecía, al igual que la gente de Willendorf y las ciudades del oeste.
En el momento de su muerte y resurrección, aunque la vida de aquellos más allá de la Tierra de la Némesis seguían sin verse afectadas en su mayor parte, gran parte de la población de Nosgoth era muy consciente de la Némesis y del futuro ingobernable, asociado a su nombre. Cuando visitó al oráculo conocido como Mobius en ese momento, Kain recordó a las legiones, pero durante las primeras etapas de su búsqueda para destruir el Círculo de los Nueve y liberarse de la maldición de sangre, prestó poca atención a esta amenaza distante, prefiriendo el consejo de Borador de no entrometerse en los asuntos del hombre. Con el tiempo, sin embargo, a medida que avanzaba hacia el este, se vio obligado a reconocer y enfrentarse al poderoso ejército de William. Tras restaurar el pilar de la dimensión, Ariel le instó a reunir las fuerzas de Willendorf, el ejército de la última esperanza. Kain se esforzó al máximo para detener a la Némesis. Recuperó el alma de la princesa de Willendorf para el rey Othmar, apaciguando la depresión del rey e inspirándole para luchar por el bienestar de Nosgoth. Aunque se le ofreció gobernar Willendorf, Kain lo rechazó. Todo lo que necesitaba era el ejército de Willendorf para derrotar a la horda que desciende sobre nosotros desde el norte. Othmar accedió y reunió a su ejército. Las fuerzas de Willendorf fueron devastadas en la refriega. Kain participó comparando a las legiones con una marea negra alimentada por ningún fervor tan fuerte como el inspirado por un loco. Los ejércitos de Némesis eran feroces y no mostraban signos de disminuir. Othmar fue asesinado suplicando a Kain que destruyera a Guillermo por el bien del mundo, pero estaba claro que el destino de Nosgoth estaba ahora en manos de la Némesis. Kain se vio acorralado, pero escapó de la batalla con el dispositivo de flujo temporal que había recogido anteriormente y se activó, enviándolo 50 años atrás en el tiempo. Se dio cuenta de que si podía matar a William en este periodo de tiempo, la Némesis nunca llegaría a existir. Aprovechó la oportunidad y escuchó, sin ser visto, el primer encuentro entre William y Mobius. Kain era el asesino del que Mobius había advertido a William, pero pretendía tener éxito y cambiar la historia. Kain se enfrentó a William blandiendo su encarnación de la segadora de almas del futuro contra la de William del pasado. Kain lo mató bebiendo la sangre de William y masacrando a sus guardias. La anterior encarnación de la segadora de William fue partida en dos por la de Kain. La convergencia de dos segadoras le había permitido desbaratar la historia y la paradoja de la muerte de William dio lugar a una nueva línea temporal, una completamente libre de Némesis y sus legiones conquistadoras. Aquí mismo se crea la primera paradoja. Sin embargo, no era lo que Kain esperaba. Al regresar a su propio tiempo descubrió que había destruido a un tirano solo para crear a uno mucho peor. Irónicamente, William había sido martirizado por los ciudadanos de Nosgoth, sirviendo como catalizador de una masacre diferente, una guerra genocida contra los vampiros de Nosgoth. Con su santo rey William muerto por la mano de Kain, la gente de la tierra fue consumida por un hambre propia, de sangre de vampiro. Durante todo este tiempo, Guillermo solo fue un peón de Mobius. Su asesinato le proporcionó la ventaja que deseaba para aniquilar a la raza vampírica, dejando a Kain como único sobreviviente. El transmisor del tiempo había orquestado cuidadosamente todo el asunto, asegurándose de que Kain, el vampiro asesino, se había convertido en el autor de la extinción de su propia especie. Viajando en el tiempo desde los sucesos de Soul River, Raziel pudo explorar la fortaleza Sarafan durante los primeros días de los cazadores de vampiros. Estaba llena de homenajes a otras víctimas de los vampiros, pero el principal santuario conmemorativo era la capilla de William. Al parecer, Mobius había dispuesto que el cadáver de William fuera trasladado hasta aquí, al suroeste, donde servía como altar de culto. Guillermo fue beatificado en una vidriera mural que representaba su batalla final, y la segadora de alma rota yacía sobre su ataúd de piedra como una reliquia sagrada. Raziel estaba algo familiarizado con la historia de William, ya que había sido educado por Kain. Cuando se acercó a la capilla por primera vez, sintió un desplazamiento temporal y la espada espectro se apoderó de él, abrazando a la segadora rota. La energía de su propia alma se introdujo en la espada y sus dos mitades se volvieron a fusionar. Esta Soul River reparada acabaría probablemente en manos del joven Kain. Raziel regresó más tarde en la capilla, donde se encontró con el anciano Kain, al que había perseguido durante tanto tiempo. Como Kain sabía, este fue el momento de su muerte histórica, a manos de Raziel. Aquí se crea la segunda paradoja, donde Raziel se niega a matar a Kain.
Kane explicó el papel original de William como Némesis y detalló que Mobius nos propulsó juntos a William y a mí, pero antes se aseguró de que ambos estuviéramos armados con la segadora de almas. Esto inspiró a Raziel a resistirse a la atracción de la historia, que trataba de forzar su mano, e hizo uso de su libre albedrío, estrellando la espada contra el suelo. La espada casi golpea a Kane y se había incrustado en el sarcófago de William, porque el impacto había fracturado la piedra. Kane creía que esta segunda paradoja era la clave para asumir su papel de guardián del equilibrio y devolver los pilares a sus legítimos herederos. William aparece muy brevemente en Blue Domain Legacy of Kain, por lo que poco puede deducirse directamente sobre su personalidad, pero sus pocas líneas de diálogo sugieren cierto grado de pragmatismo y desconfianza. Aunque se convence rápidamente de las supuestas buenas intenciones de Mobius, su credulidad es discutible, ya que su adhesión a los consejos del transmisor del tiempo es muy similar a la de Kane. Kane, disfrazado como noble, demuestra que era muy querido por su pueblo. Preguntando por varios de ellos, los eldianos nombran a su reino la tierra más próspera de todo Nosgoth, citan a William como amable y justo y ellos mismos como ciudadanos afortunados, y alaban la política de bajos impuestos de William. Ariel lo consideraba retroactivamente cariñoso y amable en su juventud. Como Némesis es lo opuesto a su antiguo yo en todos los aspectos, salvo en su defensa de la justicia. Se le describe notoriamente como sádico y aspirante a la dominación global, y se le afirma que él personalmente decapitó, destripó y empaló a muchos de sus enemigos, torturando y ejecutando a sus enemigos sin piedad ni remordimiento y destruyendo ciudades. La dinámica entre William, Mobius y la segadora de almas guarda cierta similitud, aunque perversa, con las leyendas artúricas del mundo real. El nombre Guillermo es de origen germánico antiguo y literalmente implica deseo y protección. El nombre entró en la lengua inglesa después de que Guillermo el Conquistador invadiera Inglaterra en 1666. Su equivalente francés, Guillaume, fue uno de los primeros nombres del personaje, que acabó llamándose Malek en la versión final de Blue Domain Legacy of Kain. El título de Guillermo el Justo implica rectitud moral, lo que corresponde con su posterior homónimo, el Némesis. En la mitología griega, Némesis era el espíritu del castigo divino contra aquellos que sucumben a la arrogancia, una encarnación implacable del destino vengativo. Némesis también es conocido como sinónimo de archienemigo.